Mi nombre es Dori Tarifa, trabajo como enfermera en el Hospital Infanta Elena de Huelva, en el servicio de cardiología. Desde hace 10 años participo en proyectos de cooperación al desarrollo con la ONG Ibermed en Guatemala. En el año 2011 surgió el tema del Chagas un poco por casualidad, cuando a petición del área de salud del departamento nos pidieron hacer un tamizaje en más de 900 escolares de distintas aldeas de Comapa, uno de los municipios con más carga de enfermedad de todo Centroamérica. Desde 2019 y con la inauguración de la clínica de Chagas en Comapa, nuestro trabajo ha estado enfocado a complementar el trabajo del profesional que está trabajando allí, sobre todo la interpretación del electrocardiograma, y desde hace 2 años llevamos ecocardio para evitar que los pacientes tengan que trasladarse a la capital. Buscamos un trato muy cercano con la población, trabajando en pequeños grupos para escuchar sus necesidades y tomar decisiones conjuntas. Este año estamos colaborando en este municipio con prevención secundaria. Nos hemos dedicado al diagnóstico de la cardiopatía por Chagas mediante la donación de electrocardiógrafo, también el diagnóstico de las embarazadas mediante pruebas rápidas que se han proporcionado al laboratorio del municipio y talleres teórico-prácticos con el personal local. Queremos continuar con los proyectos de Ibermed en el departamento de Chiquimula, concretamente en el municipio de Olopa. En este lugar intentamos hacer un abordaje integral de la enfermedad en aldeas que dependen de puestos de salud que están bastante alejados de la cabecera municipal. Todo esto siguiendo los lineamientos que marca el subprograma de Chagas y trabajando conjuntamente con áreas y centros de salud. Para hacer un abordaje integral en estas pequeñas comunidades se hace una selección de una aldea basada en datos entomológicos. La segunda parte sería hacer un cribado de la población con test rápido y al reactivo confirmarlo por serología. A lo que se confirma como verdadero positivo se le hace un estudio cardiológico completo que consta de examen físico, electrocardiograma y un ecocardio si vemos alteraciones en el electro. Lo último son la mejora de estas viviendas para que el vector no vuelva a colonizar las casas, porque la mayoría de estas viviendas suelen ser en esta zona de adobe y bajareque. Sería, antes de empezar el tratamiento, fumigar las casas. El alisado de los suelos, sustituyendo el suelo de arena por suelos de cemento, y el alisado de las paredes con materiales locales y con participación comunitaria. Esto además disminuye las patologías por otras parasitosis y además mejora la calidad de vida de las personas. En España, y siguiendo el lema del Día del Chagas de 2023, sobre la importancia de abordar esta enfermedad desde atención primaria, tanto en países endémicos como no endémicos, pusimos en marcha un proyecto de investigación que ha consistido en dar charlas de formación a los profesionales de los 28 centros de salud de la provincia de Huelva. También hemos querido conocer la prevalencia antes y después de esta intervención educacional, con el objetivo de disminuir el infradiagnóstico que acompaña a esta patología tan desatendida. Los resultados se publicarán a finales de este año, en 2026. Uno de los objetivos de este año 2026 es poner en valor el trabajo que realizan las comadronas en estas pequeñas comunidades tan alejadas del centro de atención primaria de la cabecera municipal. Nuestro trabajo consiste en darle formación junto al personal local de estos puestos de salud para que acompañen a la mujer embarazada y que los bebés sean diagnosticados en el tiempo que le corresponde para descartar la enfermedad que se ha podido transmitir de la madre al hijo. Este año queremos resaltar el papel de la mujer en estas pequeñas comunidades, con una propuesta para la formación de lo que llamamos la paciente experta, que es una persona tratada con éxito y que serviría de enlace entre la población y la enfermera referente del puesto de salud. Ayudaría a otros pacientes en tratamiento en una relación de igual a igual y ayudaría a tomar conciencia a la población de la enfermedad de Chagas, para que sean ellos mismos los que demanden un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento. En estos 15 años que Ibermed lleva trabajando en Guatemala hemos visto muchísimos avances. Uno de los deseos y a la vez una preocupación es que los proyectos que iniciamos en terreno con Ibermed los puedan asumir y continuar el personal local de allí. Nos gustaría también que el ejemplo de la clínica de Chagas de Comapa se replicara en Chiquimula,
a ser posible en este municipio de Olopa, donde hay una gran prevalencia de la enfermedad. En este último año hemos visto cómo se están recogiendo datos, que yo creo que los datos son muy importantes a la hora de tomar decisiones. Nos gustaría que a corto plazo se simplificara el diagnóstico de Chagas mediante pruebas rápidas y también que la estrategia de SNI+ se pusiera en marcha en todo el país.